Esta noche es especial para todos los amantes del fútbol, y es que como cada año por estas fechas se juega la final de la Champions. Muchos veréis este vídeo tras la conclusión del partido, y ya sabréis si ha ganado el Paris Saint-Germain o el Inter de Milán, los primeros ganando su primera Copa de Europa, mientras los segundos tendrían la cuarta en su palmarés tras 15 años de sequía. Hoy podríamos hablar de alguno de estos dos equipos, pero he hecho algo totalmente diferente. Hoy os voy a hablar de un equipo francés que ganó la final de la Champions, que no es el PSG ni el Mónaco, y que tiene una extraña y curiosa relación con la final de 2025. Hoy os voy a hablar del Olympique de Marsella, el único campeón de la Champions francés o ya hay otro acompañante. Nos vamos al sur de Francia, a la ciudad de Marsella, la segunda ciudad más grande del país galo y en plena Costa Azul, con ciudades de lujo como Cannes o Mónaco, aunque la ciudad marsellesa tiene mucha más segregación y violencia que otros puntos de Francia, sobre todo en los barrios periféricos. En 1899 nace el Olympique y desde los comienzos del fútbol francés ya es una potencia, ganando la liga en su quinta edición, aunque ya había ganado una en 1929 cuando esta competición aún era amateur. Sus años más dorados no son estos, y de hecho hay años complicados, sobre todo finales de los 50 o principios de los 60, mientras otros clubes franceses como el Reims llegaba 2 veces a la final de la Champions, perdiendo ambas frente al Real Madrid, los marselleses se paseaban por la segunda división. Tras volver a primera en 1966, tienen una gran época ganando 2 ligas consecutivas a principios de los 70, pero cuando el club parecía establecido en la élite con jugadores como Jairzinho, leyenda brasileña, vuelven a la segunda división en los 80. ¿Quién les diría que esa y la siguiente década serían las mejores de su historia? En 1985 vuelven a primera. Lejos quedaba un equipo con 5 ligas y 9 copas de Francia, y que también había tenido un paso residual por Europa. Ya no era el equipo de antes, pero todo cambió en 1986. Bernard Tapie llega al Marsella y con la ambición de no solo hacer un equipo dominador en Francia, sino en Europa, adquiere el conjunto del Olympique. Además, compra jugadores de nivel ya en sus primeros años como Papin o Cantona. Total, ganaron 4 ligas de forma consecutiva y otra copa, la última de su historia. Pero Europa se les seguía atragantando, aunque cada vez se les daba mejor. Hasta 1989, el Marsella no pasaba de las primeras rondas de la Copa de Europa, ni siquiera de la Copa de la UEFA. Parecía un equipo estancado en competiciones europeas. En la 1989-90 tienen su primera gran campaña a nivel europeo, llegando a semifinales de la Copa de Europa donde no pueden frente al Benfica, al cual vencen en Francia, pero su derrota en Lisboa condena a los marselleses. En la 1990-91 mejoran la campaña anterior, pero esta vez se les interpone un equipo yugoslavo, el Estrella Roja. Estaría muy bien hablar de este equipo. Espera, ya tenéis aquí arriba un vídeo donde os hablo de esta histórica gesta del único campeón yugoslavo, que por supuesto os recomiendo ver. Tras un mal año europeo, no llegando a la ronda de cuartos tras caer frente al Sparta de Praga, la 1992-93 debía ser el año. A la Champions de ese año llegaba el Barcelona como equipo ganador, es decir, un equipo español como este año llegaba el Real Madrid. Parece que lo que estoy haciendo no tiene sentido, pero ahora veréis que sí. El Marsella pasa esta vez la primera y la segunda ronda sin dificultades ante rivales a priori fáciles como el Clitonian norirlandés y el Dinamo de Bucarest, jugando por tanto los cuartos de final, que entonces se hacía con una fase de grupos con 4 equipos, de los cuales el mejor iba a la final. El grupo del Marsella era Rangers, CSKA y Brujas, que hoy en día podría ser perfectamente un grupo de Conference. Pues a pesar de las facilidades del grupo, pasó por los pelos, teniendo que esperar un tropiezo del Rangers la última jornada frente al CSKA en casa, que se dio, y ganar ellos al Bruja fuera, que también sucedió. Por tanto, segunda final en 3 años
en este caso frente al Milan de Capello. Final de equipo francés contra italiano. ¿Os suena? Os sonará más si os digo dónde es la final. En Múnich, al igual que este año. Esta final parece que es un calco a la de 2025. ¿Veis por qué he nombrado lo del Barcelona antes? Volviendo a aquella final, había cierto pique porque Papin, el entonces jugador del Marsella, había pasado del conjunto francés al Milán ese mismo año, haciendo el duelo más intenso y picante si cabe. El Marsella tenía muy buenos jugadores como Abedi Pelé, Desailly, Boller y el capitán Didier Deschamps. Los italianos tenían otro equipazo con Baresi, Rijkaard, Van Basten y con ya un experimentado Maldini. El duelo lo decantó Boli para el Olympique, jugador que apenas sale en los libros de historia futbolística y que acabó su carrera en Japón. El Marsella ganó, pero con temas turbios por detrás. Ese mismo año se le quitó la liga al Marsella por amaño de partidos, descendiendo a segunda y quedándose sin jugar competiciones europeas un año. Vamos, un escándalo mundial, todo por la gestión de un presidente que llevó al equipo casi a la desaparición. Paradójico, teniendo en cuenta que fue él quien les llevó a la cima. Poco a poco, los galos se fueron recuperando, volviendo a primera en 1996. El Marsella, los últimos años, ha estado nuevamente en la élite del fútbol francés. Eso sí, viendo cómo su gran rival, el Paris Saint-Germain, les ha comido la tostada a base de títulos y fichajes galácticos. Han logrado gestas como llegar 3 veces a la final de la Copa de la UEFA, perdiendo 2 de esas 3 veces contra equipos españoles. Ahora vuelven a la Champions de la mano de De Zerbi y teniendo en sus filas jugadores como Greenwood, Højbjerg o Rabiot. Y quién sabe, cuando el Paris Saint-Germain falle, allí estarán los olímpicos. Y poco más que decir en este vídeo, aparte de que os suscribáis y por supuesto disfrutar de este partidazo entre dos de los mejores equipos del mundo como son Inter y Paris Saint-Germain. Y si ya ha pasado, felicidades a los aficionados del equipo campeón. Y un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.